A continuación voy a presentar al siguiente ponente. Él es Juan Carlos Reyes, nació en la ciudad de Monclova, Coahuila, el 10 de abril de 1982, es más joven que yo. Radica en Ciudad Juárez desde hace 30 años, ya es juarense entonces. Siendo egresado de la licenciatura de Diseño Gráfico y egresado de la maestría en Procesos Creativos de Arte y Diseño, enfocando sus conocimientos adquiridos como diseñador en las artes urbanas, se ha desenvuelto como muralista, artista de stencil e interventor social por medio del arte urbano. Cuenta con premiaciones y participaciones a nivel local, nacional e internacional, así como distintas colaboraciones con artistas multidisciplinarios internacionales. Su ponencia lleva por título La negociación entre artista y espacio. Adelante, Juan Carlos, bienvenido. Buenos días, ¿sí se escucha? Sí, ¿verdad? Okay. Bueno, yo me he desarrollado como artista urbano alrededor de 15 años aquí en Ciudad Juárez. Soy mejor conocido en las calles como Waka Waffles, y vengo a mostrar un poquito de mi trabajo que estuve haciendo durante mi investigación en la maestría, que en sí fue el proceso creativo, ¿no?, para la elaboración de murales en espacios públicos y manejaba lo que era la temática de flora endémica de Ciudad Juárez. Esto nace a raíz de que ya después de tantos años trabajando aquí en Ciudad Juárez, me nace esta inquietud, ¿no?, de ir más allá de estas imágenes que siempre se replicaban en la ciudad, ¿no? O sea, llegaba un momento en que empiezo, ahora sí como el título de mi ponencia, ¿no?, empiezo a negociar conmigo mismo y ver de qué manera se puede generar otro tipo de identidades más allá de los mismos murales que se vienen pintando con personajes de la ciudad, ¿no?, como esta redundancia visual, ¿no?, que existe en las calles, o sea, de siempre pintar Juan Gabriel, siempre pintar la X, siempre pintar a Tintán, ¿no? Entonces, parte de mi investigación se enfocaba precisamente a tener como profundizar un poquito más en el espacio público, ¿no?, aquí, sobre todo donde estaba interviniendo. En este caso, mi intervención fue realizada en la colonia Eco 2000 y durante 2 años, bueno, poco más de 2 años, casi 3 años estuve trabajando con la comunidad, en la cual yo desarrollé una metodología para poder conocer lo que era en sí el espacio de una manera más profunda, ¿no? Parte de esto, pues empecé a hacer yo estos análisis socioterritoriales, empecé a hacer mis mapeos, empecé a entrevistar a la misma gente de la comunidad y de tal manera empezar a recolectar sus relatos de vida, empecé a hacer todos estos recorridos, a hacer este tipo de observaciones que muchas veces no nos detenemos a ver, ¿no?, en nuestro entorno, ¿no? Estamos como muy, digamos, en una época en que ya estamos muy ensimismados o en nuestro celular que no nos fijamos en ciertos detalles, ¿no? Y también lo que manejo como la etnografía visual, pues es toda esta recopilación de material fotográfico que voy haciendo dentro de la colonia. Y por último manejé un libro de artista, ¿no?, donde empecé a tener todos mis apuntes, empecé a manejar lo que era toda la información, a seccionarla, a dividirla y poder trabajarla, ¿no? En sí, cuando empiezo a hacer todo lo que es mis análisis, paso primero a checar, ¿no?, en internet, por medio de Google Maps, a ver las notas periodísticas de qué es lo que se conoce de esta colonia, qué situaciones se han vivido, cómo está conformada, y empiezas a descubrir cosas interesantes, ¿no? Sobre todo, bueno, algo de uno de los entrevistados que tuve, ¿no?, me hacía precisamente este tipo de observación que desde el punto aéreo, ¿no?, en esta parte de la colonia de Eco, los edificios multifamiliares se formaban como una especie de flor, ¿no? Entonces son estas observaciones que muchas veces pasamos de largo, pero los mismos habitantes de ahí pues ya me iban aportando toda esta información interesante, ¿no? Inclusive me decían que la misma colonia tenía esta punta de flecha que apuntaba, ¿no? Entonces, a partir de que yo empiezo a hacer estos mapeos, yo voy buscando, bueno, voy haciendo toda esta información, la voy recolectando, voy buscando estos espacios de interés que nacen a partir de la misma comunidad, los mismos relatos que ellos me van dando y voy trazando estos recorridos. Al principio manejaba las hojas con fotocopias, con el mapa que había realizado
y después yo fui creando mi propio sistema de identificación, tanto de los edificios como de los recorridos, ¿no? Incluso empecé a manejar este tipo de señaléticas donde yo tenía identificados estos espacios, estos recorridos que hice, inclusive los mismos edificios, al no tener ellos un sistema de identificación, yo los fui identificando por el mismo nombre de las calles en las que se ubicaban, ¿no? Para tener como un poquito más de conocimiento de esta colonia y poder ubicarme dentro de ella más fácil, al igual de poder comunicarme con los mismos habitantes por medio de estas codificaciones. Bueno, una vez que empecé, también empecé a recolectar como estos sitios en los que yo podía intervenir, que habían marcado de cierta forma a los mismos habitantes, ¿no? De la comunidad. Bueno, en el edificio Naranja, en el parte 1, eso va a ser una explicación rápida, ahí es muy identificable porque hace años ocurrió una explosión donde falleció una persona y el edificio quedó en situaciones no habitables, ¿no? Sin embargo, la misma gente se siguió apropiándose de ese lugar y lo sigue habitando, lo dejaron como bodega a pesar de todo el peligro que sufre, ¿no? Pero es una parte que incluso modificó la forma en que la misma comunidad se desenvolvió entre ellos, porque existen muchas rencillas internas entre ellos y este accidente los unió, ¿no? A juntarse y poder ayudarse entre ellos mismos, ¿no? Entonces muchos de los habitantes sí me comentaban esto, ¿no? De que ese suceso, aunque haya sido tráfico, los unió de otra manera que no hubiera podido suceder, ¿no? De igual manera empecé a identificar a estas personas dentro de la colonia que realmente tenían primero que tenían ya bastantes años viviendo ahí, ¿no? Que fueron de los primeros habitantes. Los empecé a identificar yo por las formas en que ellos se mostraban en cuanto a su colonia, ¿no? Y empecé a notar que ellos son líderes comunitarios, pero de una manera inconsciente, ¿no? Realmente empiezan a ayudar a todos sus vecinos, empiezan a apoyarlos en diferentes actividades, a otorgar permisos, cuidar a los hijos que muchas veces andan los niños ahí porque sus papás se la mantienen trabajando, ¿no? Entonces cada uno de ellos fueron personas que me fueron llamando mucho la atención en cómo ellos llegaron a la colonia, cómo ellos empezaban a hacer este tipo de actividades, ¿no? A pesar de las adversidades que ellos mismos tenían, pues ellos fueron como mostrándome esta parte buena de esta colonia, ¿no? Que muchas veces está bajo este prejuicio de una gran violencia, ¿no? Y precisamente, bueno, él fue lo que podemos decir, mi portero a esta colonia. Yo había trabajado con él y su esposa para pintar unos murales de mujeres desaparecidas precisamente en esta colonia, ¿no? Y a raíz de eso, de que nace mi interés por seguir trabajando aquí mismo, ¿no? Y él fue el que me empezó también a presentar a las personas, me empezó a platicar un poco de la historia, de cómo empiezan a llegar todas estas personas aquí, cómo empiezan a apropiarse de estas casas, ¿no? O sea, de formas ilegales. Incluso él era, perdón, él era una de las primeras personas que empezó a hacer actividades ilegales en la colonia, ¿no? O sea, precisamente robándose las instalaciones eléctricas, el cable, el fierro, y conforme fue avanzando y teniendo él su propia familia, fue cambiando y se fue convirtiendo en un defensor de, como él dice, ¿no? Yo defiendo mi barrio. Y de igual forma, pues yo lo denominé como un historiador no consciente de esta colonia, ¿no? Porque fue de los primeros habitantes y toda la información que él tenía fue algo que me sorprendió, ¿no? Que realmente tuvieran este conocimiento, ¿no? Porque muchas veces las personas, como digo, hay un desinterés, nomás ellos viven, trabajan y siguen una rutina muy cotidiana que no se interesan tanto por la historia, y sin embargo él sí la manejaba. Bueno, aquí es parte de toda mi información que fui recolectando en mi libro, lo que fueron las entrevistas, los relatos. En parte de eso ya empecé a desarrollar también otro tipo de tablas, en lo que cuando empecé a hacer mis observaciones y hacer mis recorridos de esta etnografía visual que les digo, de recolección de imágenes y ver y todo, empecé a distinguir estas tres condiciones, ¿no? O sea, como artista tenía que considerar las condiciones del espacio en donde yo iba a intervenir, que fueron las condiciones físicas del espacio, en donde
pues manejé qué tipo de deterioro tenían, si existía, cómo estaba la condición de la pintura en el edificio, si había graffiti, si había acumulación de basura, otras cosas. De igual forma la accesibilidad y visibilidad, ¿no? Tanto los accesos, la visibilidad, si es poca, nula o los accesos son difíciles. Y por último las apropiaciones me refiero a las que hacían las personas, ¿no? Tanto de servicios, porque muchos tenían conexiones ilegales a la electricidad, y de igual forma a lo que era el agua, ¿no? Y lo que son las físicas son estas modificaciones donde empezaron a cancelar ventanas, o incluso en algunos edificios empezaban como a poner estas rejas como en su pequeño balconcito también de seguridad para sus hijos. Y las simbólicas es precisamente de estos lugares donde se empiezan a juntar, hacen sus reuniones, todo este tipo. Entonces, a raíz de esto yo retomé mis recorridos y empecé precisamente a analizar todos estos espacios donde ya voy yo señalando, ¿no? Todas estas condiciones, todas estas accesos, incluso, y las apropiaciones que tienen las mismas personas, ¿no? Incluso en este edificio que sí lo intervine, podíamos ver el deterioro de la pintura desde hace años, incluso podemos, bueno, casi no se nota en las notas, pero el señor que habita este edificio, que fue uno de los que consideró líderes comunitarios, empezó a enrejar parte de una esquinita para poder plantar y conservar sus plantas, incluso puso, en la parte morada hay unas partes donde él incluso llegó a instalar lo que son luces de LEDs, precisamente porque dice que no cuentan con iluminación, entonces esto lo hizo para evitar que jóvenes se juntaran ahí a estar tomando o estar consumiendo drogas, ¿no? Entonces, este tipo de apropiaciones son las que son muy interesantes, ¿no? A pesar de las condiciones del edificio y todo, pues es algo que muchas veces no notamos, ¿no? Cómo la misma gente empieza a buscar, ¿no? Las maneras de beneficiar su propia colonia de manera sin interés alguno, ¿no? Entonces es algo muy interesante. De igual forma, este es el edificio que les digo que explotó, que está en condiciones no habitables, sin embargo, la familia empezó a utilizarlo como un gallinero. Bueno, la familia del segundo piso, el señor y sus hijos crían gallos de pelea, ¿no? Entonces tienen estas peleas ilegales, pero hicieron un criadero después de que la familia se fue de ahí, la que sufrió la explosión. Ellos se apropiaron, ¿no? Precisamente esta apropiación física, y ellos mismos delimitaron en la parte de atrás, delimitaron con rejas, empezaron a poner jaulas, incluso ahí mismo guardan recolección de fierro y de latas. Y bueno, déjenme adelantar un poquito más. Esto es sobre los materiales que utilizo también algunos. Y por ejemplo, manejo a 3 etapas, ¿no? Una vez que tengo toda esta información, empiezo a hacer como decía, ¿no? ¿Cómo puedo yo intervenir en este espacio público sin recaer en estas imágenes redundantes visuales, ¿no? De Ciudad Juárez? Entonces yo empiezo a realizar mis bocetos. Como en este caso yo me enfoqué en la flora endémica de Ciudad Juárez, empecé también a recolectar todo este tipo de información, empecé a ver las características que tenía cada planta y de qué manera yo las podía expresar en todos estos relatos y todas estas historias de vida que descubrí en la colonia, ¿no? Y parte de esto viene esta primera imagen que empecé a manejar en el edificio donde explotó, y manejé lo que es la planta del sotol, ¿no? Y desde una vista aérea precisamente para visualmente que representara esa explosión, ¿no? Entonces también incluso las pencas, ¿no? Son agresivas por sus espinas, entonces yo lo veía como un suceso agresivo al edificio. Entonces de esta forma es donde yo empecé a entrelazar todos estos relatos, toda esta convivencia con la gente, y le empecé a relatar de forma que yo la pudiera metaforizar en lo que era flora, ¿no? Precisamente. De igual forma, otras áreas donde también empiezo a estudiar otro tipo de plantas, todas son aquí de Ciudad Juárez, o sea, realmente no son, porque mucha gente también me decía de que por qué no utilicé la rodadora, por ejemplo, que es muy distintiva de aquí de Ciudad Juárez. Sin embargo, había trabajado en otro proyecto con gente de biología, ¿no? Y me han explicado precisamente que es una planta invasora y no es nativa de aquí, no es endémica de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, si lo vemos de manera curiosa, tenemos un museo que
que tiene ese nombre cuando en realidad no es perteneciente aquí a ciudad, ¿no? No, la rodadora. Entonces, también de igual forma empiezo a manejar los girasoles, ¿no? Esta representación de cómo el girasol, esta flor siempre busca la luz del sol, ¿no? Entonces, yo lo metaforicé con la gente que realmente siempre buscaba mejorar su barrio, ¿no? Entonces, empiezo a ver todo ese tipo de maneras en representarlo. Incluso aquí, bueno, tengo estos bocetos porque manejo tanto bocetos digitales, fotomontajes e incluso a mano, ¿no? Para poder ir viendo cómo incluso el mismo espacio, a pesar de que uno traiga la propia idea de cómo lo va a desarrollar, el mismo espacio te va dictando que lo tienes que cambiar, no modificar en el momento. Entonces aquí es donde ya empiezo a intervenir y a pintar el sotol, que fue una de las primeras intervenciones, y de esta misma manera, una vez que vas interviniendo, la misma comunidad se va acercando contigo, ¿no? Y vas encontrando el interés por su colonia y te van pidiendo de favor que vayas tratando de mostrar otras partes, ¿no? También de la colonia. En este caso, aunque la idea principal era nomás hacer la planta del sotol, terminamos hablando con la mamá de una mujer que acaban de asesinar. Aproximadamente como un año se cumplía el aniversario de su hija que habían asesinado, y nos pidió de favor que si podíamos pintar su retrato, ¿no? Lo cual pues lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, no digo de manera forzada, sino es como también un aporte a la comunidad, y pues realmente me agrada mucho, ¿no? O sea, tener este tipo de peticiones por parte de la gente, ¿no? Porque realmente ellos buscan mejorar su situación visual, ¿no? Y también sus condiciones de vida, y creo que cuando empiezas a intervenir, ellos se dan cuenta, ¿no? De que estás haciendo un bien por su comunidad, y ellos mismos, ¿no? Empiezan a acercarse con carretas, con palas y escobas, y empiezan a limpiar estas áreas donde interveníamos, ¿no? E incluso a mantenerlas, y hablar con los jóvenes de que no se vandalicen estas zonas, ¿no? Esta fue la otra intervención que hicimos con los girasoles. Aquí pues la idea era de que no iba a abarcar hasta arriba porque como no tenía los fondos necesarios para rentar una grúa. Sin embargo, los mismos habitantes consiguieron una persona que tenía una grúa, un conocido de ellos, y nos prestó esta grúa, ¿no? Durante 2 días para poder realizar lo que son los girasoles en esta parte, ¿no? Y como les decía, ¿no? Una vez que vas conociendo, aquí originalmente es en la parte de atrás de uno de los edificios donde se puede notar que hay muchas manchitas grises, pero en realidad son hoyos que los mismos jóvenes hicieron, ¿no? Este es otro de los lugares que me gustó mucho porque ellos hicieron su propia pared de escalar. Los mayores hicieron una pared de escalar y empezaron a entrenar a los niños más jóvenes para alejarlos precisamente de que estuvieran tomando o estuvieran consumiendo algún tipo de droga, ¿no? Entonces ellos los incitaban a hacer este tipo de deporte en esta parte del edificio, donde también yo empecé a hacer como esta relación con la trepadora que le llaman. Sin embargo, ya más adelante que estuve platicando con una maestra bióloga, me dice que la trepadora no era tampoco endémica, ¿no? Entonces también tuve que cambiar, a pesar de que quería realizar eso, tuve que cambiar y terminé haciendo el locotillo, ¿no? Porque esta planta también tiende a crecer hacia arriba, ¿no? Entonces los mismos jóvenes, ¿no? tendían a ir hacia arriba, y lo peligroso, las espinas del locotillo también era una forma de metaforizar este caso. E incluso pues la zona también ya está en desuso precisamente porque ya empieza a haber como estas complicaciones de agua, ¿no? Entonces los registros ya están tapados. Esta es una de las zonas donde más afectada por basura y abandono está ahorita, ¿no? Pero bueno, por mi parte es todo. Démosle un aplauso. Juan Carlos, muy interesante participación. Realmente me sorprendió el lugar que abordaste. Conozco este lugar por trabajo con estudiantes, lo conozco de fuera, digamos, y yo sé que los procesos de apropiación ahí son complejos. Entonces llegar a la comunidad y poder brindar
una mejora estética y a la vez mejorar su calidad de vida. Es un trabajo muy, muy bonito. Y bueno, no se diga los murales que se pintaron, ¿no? Son maravillosos. Tocar el tema además de la flora endémica. Pero también quería felicitarte porque tu metodología es muy organizada, pero no pierde la creatividad. Y eso es algo que siempre batallamos, al menos en la academia, para lograr, ¿no? Nos metemos en esta sistematización y luego perdemos esta parte creativa y original, ¿no? Muchas gracias.